Hola, esta es una videoaula para los alumnos de la asignatura Lenguaje 2 de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Canindeyú. Soy David Ruiz Díaz, profesor de esta asignatura, y en esta ocasión estaré explicando conceptos relacionados a la programación orientada a objetos, específicamente la generalización o herencia. La herencia es una de las características más importantes de la programación orientada a objetos. Con ella se puede construir una clase a partir de otra. Permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases. Cuando una clase deriva de otra, hereda todos sus atributos y métodos. Estos métodos y atributos pueden ser redefinidos en la subclase o clase hija. En cierta forma es como si la subclase contuviera un objeto de la superclase o clase padre. Como ejemplo a lo anteriormente descrito, se presenta un perro y un gato. Ambos pueden ser considerados como objetos de diferentes clases, con sus propios atributos o características y sus propios métodos u operaciones. Pero analizando un poco más a fondo estas dos clases, se puede llegar a incluirlas dentro de una clase superior, en este caso, la clase animal. Entonces, de ese análisis se obtienen tres clases: la clase animal, la clase gato y la clase perro. La superclase o la clase animal se debe crear a partir de los atributos y métodos que sean comunes para las clases hijas. En este caso, la superclase es la clase animal y sus atributos son especie, para indicar la especie del animal, el tipo, para indicar la clasificación del animal como carnívoro o herbívoro, y el atributo es doméstico, para saber si el animal es doméstico o no. Como métodos para la clase animal se definen las acciones: duerme, para hacer que el animal duerma, y come, para hacer que el animal pueda comer. Se debe tener en cuenta que estos métodos y atributos son comunes para todos los animales en general. Ya para las clases hijas se definen atributos y métodos que sean propios para cada clase. Como en la clase gato, los atributos nombre propio, es cazador, y los métodos maulla y ronronea. Para la clase perro, los atributos nombre propio y es bravo, y los métodos ladra y muerde. Para la realización de este tipo de análisis y el diseño más profesional de las clases y las relaciones que puedan haber entre ellas, existe un estándar el cual es ampliamente aceptado por la comunidad de desarrolladores de software. Este estándar es el UML, que por sus siglas en inglés quiere decir Lenguaje de Modelado Unificado, que incorpora conceptos de la orientación a objetos y cubre la terminología y convenciones para el diagramado de las clases. En sí,
El UML es un lenguaje de modelado visual o gráfico que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software. Dentro del estándar UML existe el diagrama de clases, que sirve para definir los tipos de objetos que hay en el sistema y las diversas clases de relaciones que existen entre ellas. Los diagramas de clases también muestran los atributos y operaciones de una clase y las restricciones a las que se ven sujetos según la forma en que se conecten los objetos. Para especificar una clase con el diagrama de clases se utiliza un rectángulo dividido en 3 secciones. La sección superior define el nombre de la clase. En la sección del centro se agregan los atributos y en la sección inferior se añaden los métodos. Para definir los atributos y métodos se deben tener en cuenta la siguiente sintaxis. Primeramente, para los atributos se debe colocar el ámbito o visibilidad, luego el nombre del atributo, seguido de 2 puntos y el tipo de dato de ese atributo. Para los métodos, primeramente se coloca el ámbito, seguido del nombre del método, paréntesis. Dentro de los paréntesis se pueden definir parámetros para ese método. Primeramente se coloca el nombre del parámetro, 2 puntos, el tipo de datos de ese parámetro. Y finalmente, luego de los paréntesis se colocan 2 puntos y el tipo de dato que debe retornar ese método. Para definir el ámbito o la visibilidad tanto para los atributos y métodos, se utilizan los símbolos de guión para indicar un ámbito privado y el símbolo más para indicar un ámbito público. Existen distintos tipos de relaciones que se pueden utilizar entre las clases, como la relación de generalización, la relación de asociación, la realización, la agregación y la composición. La relación estudiada en esta clase se centra en la generalización o herencia, que se basa en los elementos comunes encontrados en 2 o más clases que permiten, reunidos, ser generalizados hacia una clase superior. Con este concepto, al ser instanciada una clase derivada, se heredan propiedades y métodos de la clase superior. Volviendo al ejemplo del gato y el perro, pero ya utilizando el diagrama de clases, se obtiene la siguiente estructura, donde se puede apreciar las mismas 3 clases con sus atributos y métodos, unidas por estas flechas que representan la generalización o herencia. La dirección de la flecha debe ir desde la clase hija hacia la clase padre, y la forma de la punta de la flecha debe ser la misma que se observa para los casos de generalización o herencia.
Llevando el diagrama anterior a la codificación en Java, se obtendrán igualmente tres clases. La clase animal, que será la superclase o clase padre, y las clases gato y perro, que serán las subclases o clases hijas. Serán estas clases hijas las que hereden los atributos y métodos de la clase padre. Esto se logra agregando luego del nombre de la clase hija la palabra extends, seguido del nombre de la clase padre. Para una mejor comprensión, pasaré a codificar todo este ejemplo utilizando el IDE Eclipse. Una vez abierto el IDE Eclipse, crearemos un proyecto nuevo de Java y lo denominaremos para este ejemplo herencia. Finalizamos y creamos el proyecto. Una vez creado el proyecto, debemos crear también un nuevo paquete. Clic derecho, New, Package. El nombre del paquete será pi.edu.facitech.entidad. Finalizamos. Entonces, tenemos un nuevo proyecto, ejemplo herencia, y dentro de él tenemos un nuevo paquete, pi.edu.facitech.entidad. Ahora que tenemos el proyecto listo, crearemos las tres clases de nuestro ejemplo: la clase animal, la clase gato y la clase perro. Para ello, en el paquete entidad, damos clic derecho, New, Class. El nombre de la primera clase será la clase animal. No seleccionamos la opción para crear el método main. Dejamos así sin seleccionar. Finalizamos. Tenemos nuestra primera clase. Ahora creamos la clase gato. En el paquete, clic derecho, New, Class, clase gato. No marcamos la creación del método main. Finalizamos. Tenemos el segundo o la segunda clase. Ahora crearemos la clase perro. Clic derecho en el paquete, New, Class, clase perro. Finish. Tenemos las tres clases. Ahora que ya tenemos las tres clases listas, vamos a proceder a implementar los atributos y métodos para cada una de las clases, comenzando por la clase padre o la superclase, que en este caso es la clase animal. Pasamos a la clase animal y allí primeramente
definiremos sus atributos. Si observamos en el diagrama de clases, la clase animal tiene 3 atributos, todos de tipos privados, 2 de ellos de tipo string y 1 de tipo booleano. Primero, para el atributo especie. El ámbito de especie es privado, por eso escribimos private o private. El tipo de dato es string y su nombre es especie. Finalizamos con punto y coma. Luego, para el atributo tipo, de la misma forma tiene un ámbito privado y es del tipo string. Private string tipo punto y coma. Y finalmente el atributo es doméstico, es de ámbito privado también y tiene un tipo de dato booleano. Private boolean es doméstico. Punto y coma. Debemos tener en cuenta que los diagramas de clase normalmente en ellos no se especifica los métodos constructores ni los métodos getter, setter y toString, pero tenemos que crearlos de forma que siempre nuestras entidades tengan estos métodos: el constructor por defecto, el constructor por parámetro, los métodos setter y getter y el toString, por más de que no sean especificados en los diagramas de clase. Entonces, en nuestro código crearemos el constructor o los constructores primeramente. Constructores. El constructor por defecto. Para crear de forma rápida, Eclipse nos ofrece la opción de presionar la tecla control y la tecla espaciadora. Esto hará que salga este submenú en donde podemos seleccionar la primera opción que dice constructor por defecto. Damos clic en este y Eclipse nos crea automáticamente un constructor por defecto. También para el constructor por parámetros, Eclipse nos da la opción de crearlo automáticamente. Utilizando el submenú, para ello presionamos un clic derecho, nos vamos hasta la opción Source. En la opción Source debemos seleccionar la opción Generate Constructor Using Fields. Un clic en esta opción y nos aseguramos de que tengan todos los atributos seleccionados. Ok. Entonces nos crea automáticamente un constructor por parámetros, en donde se incluyen como parámetros cada uno de los atributos de nuestra clase. Estos parámetros serán recibidos por el constructor cuando se cree un objeto de esta clase
y esos parámetros son reasignados a cada uno de los atributos. Seguidamente crearemos los métodos getters y setters, también de forma automática. Para ello, de nuevo, hacemos clic derecho, vamos hasta la opción Source y dentro de la opción Source seleccionamos Generate Getters and Setters. Seleccionamos cada uno de los atributos que queremos generar sus setters y getters y finalizamos con OK. Entonces Eclipse nos crea todos los getters y setters. Y finalmente el método toString, que de la misma forma hacemos un clic derecho en la clase, nos vamos hasta la opción Source y dentro de Source nos vamos hasta Generate toString. De nuevo nos aseguramos que estén marcados todos los atributos de nuestra clase y damos en OK. Y aquí ya tenemos el toString listo para esta clase. Hasta ahora lo que hicimos fue estructurar toda la clase en base a los atributos que tenemos dentro de la clase. Aún no hemos hecho la estructura para los métodos. Para crear los métodos lo haremos encima del toString, aquí. Entonces también para los métodos debemos tener en cuenta el ámbito, el nombre del método, el tipo de dato que ese método va a retornar y si tiene parámetros o no. En este caso los dos métodos son de ámbito público, tienen o deberían retornar un tipo de dato string y no tienen parámetros entre los paréntesis. Entonces primeramente creamos el método duerme, sería public, como se observa en el diagrama, public. El tipo de dato de retorno debe ser string. El nombre del método es duerme. Paréntesis, dentro de las paréntesis no va ningún parámetro y cerramos con llaves. Como este método debe retornar un tipo de dato string, le incluimos al final del método la sentencia return y a esta sentencia le pasamos un string vacío. Esto es para que no nos dé error en la clase. Luego estaremos definiendo la funcionalidad que este método debe cumplir. Ahora creamos el método come. Ámbito público, tipo de dato de retorno string, nombre come, paréntesis, no lleva parámetros, abrimos y cerramos llave. Y también, como tiene un tipo de dato de retorno string, le agregamos el return con comillas dobles vacías. Entonces lo que hicimos hasta ahora es definir toda la estructura para la superclase que es la clase animal.
Ahora pasaremos a definir las clases hijas, la clase gato y la clase padre. Pero antes debemos asegurarnos de haber guardado todo lo que hicimos en la clase animal. Cuando nos sale este asterisco en el nombre de la clase, quiere decir que aún no está guardada la clase. Entonces procedemos a guardar y podemos ver que el icono desaparece. Eso quiere decir que la clase ya está guardada. Primeramente pasamos a la clase gato. La clase gato tiene dos atributos y dos métodos. Los dos atributos de la clase gato son de ámbito privado. Uno de ellos es de tipo string y el otro es de tipo booleano. Pasamos a la clase gato. Y antes de empezar a escribir los atributos y métodos, debemos de tener en cuenta que esta clase gato es una subclase de la clase animal. Para indicar eso en el código, esta relación de generalización, se utiliza la palabra extends, que se debe incluir luego después del nombre de la subclase, o sea, de la clase gato. Aquí, luego después del nombre de la clase, incluiremos la palabra extends, seguido del nombre de la clase padre, o sea, animal. Entonces, esta declaración que acabamos de hacer le indica a Java que esta clase gato es una subclase de la clase animal y por ello extiende o hereda todos los atributos y métodos de la clase animal. Y ahora sí, procedemos a la creación de los atributos y métodos. Primero los atributos. Los ámbitos son privados, private. Tipo de dato string. Y el nombre es nombre propio. Punto y coma. El siguiente atributo, private. Boolean es cazador. Punto y coma. Los métodos constructores como dijimos anteriormente, podemos utilizar las opciones rápidas que tiene Eclipse, control espacio, para generar el constructor por defecto. Seleccionamos la primera opción y nos crea el constructor por defecto. Y ahora el constructor por parámetro. Clic derecho en la clase, nos vamos hasta la opción source y allí seleccionamos la opción generate constructor using fields. Cuando decimos que la clase extienda de otra, en esta opción nos da la posibilidad de seleccionar también el constructor por parámetro de la superclase. Entonces seleccionamos el constructor por parámetro de la superclase y también los atributos de la propia clase, gato en este caso. Damos OK. Y como vemos, nos crea un constructor para la clase gato
pero en este constructor por parámetros vienen incluidos parámetros que son también parámetros para el constructor por parámetros de la clase padre. O sea, tiene parámetros de especie, tipo y es doméstico. Estos parámetros son de la clase padre, que son pasados a la clase padre a través de la declaración de su constructor. Bueno, ahora creamos los métodos getter y setter. Clic derecho en la clase, opción source, subopción generate getter and setter. Seleccionamos los getters, los atributos de nuestra clase, que es cazador y nombre propio, para que sean generados sus getters y setters. Clic en OK y nos generan los getters y setters. Esto entonces son los getters y setters. Y finalmente creamos el toString. Clic derecho, source, generate toString. toString. Para generar el toString de una subclase también debemos tener en cuenta los métodos heredados de la superclase. Si abrimos esta opción de inherit methods o métodos heredados, podremos ver los métodos getters y setters de la clase padre, o sea, de la clase animal. Estos pueden ser incluidos también dentro del toString de la clase hija, o sea, de la clase gato. El método que voy a incluir en el toString de la clase gato será el toString de la clase animal. Selecciono este toString de los métodos heredados y le doy OK. Como ven, nos creó el método toString de la clase gato, que tiene el nombre propio y el atributo es cazador. Pero aparte de estos dos atributos, también tiene el toString de la clase super o la superclase, que viene a ser el toString de la clase animal. Bueno, creamos todo lo que corresponde a los atributos. Ahora pasamos a la creación de los métodos. Como en la clase anterior, en la clase animal, habíamos definido los métodos encima del toString, también acá vamos a definir los métodos encima de nuestro toString que acabamos de crear. Entonces, en el diagrama observamos el ámbito del método es público, su nombre es Maulla, no recibe parámetros y debe retornar un tipo de dato string. Empezamos. Ámbito public. Tipo de retorno es string. Su nombre es Maulla. No tiene ningún parámetro. Cerramos con llaves. Como tiene el tipo de dato de retorno string, añadimos la sentencia return con un string vacío. El siguiente método es el método ronronea, que también es público, public string, tipo de dato de retorno, nombre, no tiene parámetros, cerramos las llaves. Return string vacío. Listo, tenemos toda la definición de la clase gato. Podemos guardar la clase, guardamos.
y pasar a la definición de la clase perro. Según nuestro diagrama, perro, la clase perro, también es una subclase de la clase animal. Por ello, también debemos especificar que esta clase perro extiende de la clase animal. Ahora empezamos por definir los atributos. El primer atributo, o sea, los dos atributos son de tipo privado, entonces escribimos private. Tipo de dato del primer atributo es string. Su nombre es nombre propio. Punto y coma. Segundo atributo, private. Tipo de dato booleano. Nombre es Bravo. Constructores. Control espacio para crear el constructor. Punto y coma. Control espacio para crear el constructor por defecto. Submenú source para crear el constructor por parámetros. Generate constructor using fields. En esta opción, de nuevo, como la clase perro es una subclase de la clase animal, seleccionamos el constructor por parámetro de la clase animal. Nos aseguramos de que estén seleccionados los atributos de la clase perro y damos en OK. También nos genera un constructor por parámetro que tiene incluido parámetros para los atributos de la superclase. Generamos los getters y setters. Clic derecho, source, generate getter and setters. Seleccionamos todos los atributos y damos OK. Generamos el toString. Clic derecho, source, generate toString. En el toString atendemos esta clase perro es una subclase de la clase animal, entonces podemos utilizar el método heredado de la superclase, el método toString que se hereda de la superclase. Entonces marcamos también el toString de la superclase y le damos OK. Generamos todo el toString y luego definimos nuestros métodos para esta clase, que son el método ladra y muerde. Antes del toString empezamos a generar nuestros métodos de la clase. Public ladra, tipo de dato de retorno string. Nombre del método ladra, no tiene parámetros. Abrimos y cerramos llaves. Incluimos el return con un string vacío. Siguiente método es el método muerde. También es public, retorna un string. Su nombre es muerde. Abrimos y cerramos paréntesis. No tiene parámetros. Abrimos y cerramos llaves. Return string vacío por en cuanto. Luego vamos a definir todos estos métodos que dejamos vacíos. Tenemos que incluir sus funcionalidades. Bueno, entonces hasta aquí realizamos toda la definición según nuestro diagrama de clases de la clase gato y perro. Guardamos la clase perro.
Ahora ya tenemos todas las clases del diagrama listas. Lo único que faltaría ahora es definir las funcionalidades para cada uno de los métodos que creamos en cada clase. Entonces este diagrama ya lo hemos completado, solamente nos falta la lógica en cada uno de estos métodos. Entonces pasaré a implementar la lógica en el método duerme de la clase animal, que es nuestra superclase. Y la lógica para este método va a ser algo muy simple. Voy a crear una variable que va a ser de tipo string, que va a ser un mensaje, y este mensaje lo que va a contener es como un aviso de que el animal está durmiendo, así. Ok, finalmente en el return, entonces en vez de los string vacíos devuelvo mi variable mensaje, que es del tipo string también. Para el método come, entonces también de igual forma voy a crear una variable de tipo string. Le voy a poner comiendo, que va a ser igual también a un string con un aviso que el animal está comiendo. El animal está comiendo. Así. Quitamos también el string vacío y retornamos nuestra variable, que es de tipo string y se llama comiendo. Está lista la lógica para los métodos de nuestra clase animal. Pasamos a la lógica de los métodos en la clase gato. Maulla. Para maulla sería solamente enviar un mensaje diciendo que el gato está maullando o haciendo que el gato maulle. Miau. Así. En este caso no he utilizado una variable auxiliar para demostrar que también se puede retornar directamente un string o cualquier otra variable o tipo de datos que necesitemos retornar. Se puede retornar directamente en la línea de retorno sin hacer uso de la variable auxiliar que habíamos utilizado. Para ronronea también puedo hacer directamente la línea de return dentro de las comillas de nuestro string, hacer que nuestro gato ronronee. Voy a poner acá un mensaje: gato ronroneando. Así. Guardamos la clase y pasamos a la clase perro. En la clase perro me voy hasta los métodos. El perro ladra. Voy a utilizar de nuevo una variable auxiliar, solo para que quede claro esta parte. String ladrando va a ser igual a comillas. Wow.
Entonces en nuestro método ladra tendría que retornar esta variable que estoy declarando dentro del método como mi valor de retorno. Esta variable es la que tiene el mensaje que tiene que ser retornado. Entonces le pongo en el return la variable ladrando. Y para el método muerde, voy a hacerlo directo en la línea del reto. O mejor, vamos a definir que si nuestro perro es un perro bravo, entonces va a poder morder. Pero si el perro no es bravo, entonces el perro no va a morder. ¿Está bien? Para ello vamos a crear una variable de tipo string que va a ser la que se va a retornar finalmente. String muerde o mordiendo. Mordiendo. Inicialmente esta variable va a tener solamente un string vacío que luego será definido según las condiciones que vamos a agregar. Entonces agregamos una condicional if si el perro es bravo, si mi atributo de acá arriba que me dice que el perro es bravo es igual a true, entonces nuestro perro va a morder. Entonces if es bravo, control espacio para tener el autocompletado, si es bravo es igual a true, entonces mi variable mordiendo va a ser igual a, puedo llamar aquí primeramente a mi método ladra para que me devuelva ese string de wow ladra y le concateno la mordida. Así. Finalmente un punto y coma. Bueno, aquí tenemos una pequeña lógica en donde creamos una variable de tipo string que es mordiendo, que va a ser igual a una string vacía, y creamos una condición donde si nuestro perro, su atributo es bravo, es igual a true, entonces el perro va a ladrar y va a morder. Estos valores son asignados directamente a nuestra variable mordiendo, solo en el caso de que nuestro atributo es bravo sea igual a true. Y si no es bravo, entonces debemos añadir una sentencia else diciendo que nuestra variable mordiendo va a ser igual a yo no muero. Y finalmente se retorna el valor de la variable mordiendo. Guardamos todo
Y ya tenemos listos todos los métodos de todas las clases. Ya tenemos todo listo para realizar las pruebas. Para ello vamos a crear un nuevo paquete. Entonces en nuestro paquete actual vamos a dar clic derecho, New Package. En la parte final del nombre del paquete borramos entidad y ponemos app. Este va a ser el paquete en donde va a estar nuestra prueba. En el paquete app vamos a dar clic derecho, New Class, y le vamos a poner como nombre prueba herencia. A esta clase sí vamos a seleccionar para que se cree el método main y le damos finalizar. Ahí ya tenemos nuestra clase prueba herencia. En esta clase vamos a instanciar un objeto para la clase perro y un objeto para la clase gato. Primeramente vamos a instanciar la clase gato. Entonces creamos una variable del tipo gato. Se va a llamar mi gato. El nombre de la variable es mi gato. Y esta variable va a ser igual a un nuevo gato. Para este objeto voy a estar utilizando el constructor por defecto. Ok, aquí me pide para importar estas clases, entonces puedo hacer la importación automática con las teclas Control, Shift y O. Ahí ya me importa automáticamente las clases que le hacen falta a la clase prueba herencia. Seguidamente voy a instanciar una clase perro, mi perro, igual a un new perro. Pero para este perro voy a utilizar el constructor por parámetro de la clase perro. Entonces escribo la palabra perro y aprieto control espacio para que Eclipse me dé las opciones posibles de constructores, en donde se puede apreciar que tenemos el constructor por defecto de la clase perro y el constructor por parámetro de la clase perro. Selecciono el constructor por parámetro, doy enter. Entonces para el constructor por parámetro necesito ir asignando cada uno de estos parámetros con valores que serán luego asignados a sus atributos. Entonces para especie me pide que tiene que ser un string. Voy a ponerle como especie, y esta especie ya es un parámetro para el atributo especie de la superclase, o sea, de la clase animal. Especie canino. El tipo también es un parámetro para el atributo tipo de la superclase, que también es un string. Tipo sería carnívoro. Es doméstico, un parámetro igualmente para el atributo es doméstico de la clase animal. Es doméstico, tiene que ser un valor booleano. Le voy a poner que es true porque los perros son domésticos. El parámetro nombre propio es para el atributo de la clase perro y tiene que ser un string. Entonces el nombre propio del perro, de mi perro, va a ser Saddam. El siguiente parámetro es para el atributo es bravo, que tiene que ser un tipo de dato booleano. Entonces le voy a poner
que mi perro va a ser un perro bravo. Entonces le pongo en true. Finalmente punto y coma. Bueno, aquí lo que hicimos fue instanciar dos objetos de la clase gato y perro. El objeto de la clase gato, mi gato, lo instanciamos a través del constructor por defecto. Y el objeto de la clase perro, mi perro, lo instanciamos utilizando el constructor por parámetro de esa clase. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos constructores? Es que este constructor por parámetro, en él ya tenemos que ir pasándole cada uno de los valores que serán asignados a sus atributos. Y en este caso, para el objeto de la clase gato, debemos de ir asignando en forma separada cada uno de esos valores para los atributos. De esta manera. Entonces vamos a proceder a asignar cada uno de los valores que deben llevar los atributos del objeto mi gato. Escribimos mi gato, control espacio para el autocompletado, punto. Y en estas opciones podemos ver, por ejemplo, que tenemos el método come, que es de la clase animal. Y con esto ya podemos observar que la herencia se está cumpliendo. El método come está en la clase animal y automáticamente mi gato, que es de la clase gato, ya hereda ese método. Entonces buscamos los setters de los atributos de la clase mi gato. Setter nombre propio. Aquí tenemos setter nombre propio y le pasamos un string con su nombre propio. En este caso le vamos a poner de nombre Michi. El siguiente atributo sería es cazador. Entonces mi gato punto set es cazador, le pasamos a false. Nuestro gato no va a ser un cazador. También podemos definir los valores para los atributos de la superclase. Set especie, que es de la clase animal, especie va a ser felino. Mi gato punto set tipo, que también es un atributo de la clase animal que este objeto está heredando. Tipo va a ser también carnívoro. Y finalmente mi gato punto set es doméstico true. Entonces tenemos dos objetos. Uno fue construido por el constructor por parámetro, donde ya se le fue asignando cada uno de los valores para los atributos, y el otro fue creado a partir del constructor por defecto. En este caso, cada uno de los atributos deben ser asignados de manera individual, como se puede observar. Para hacer la prueba de los toString de estos objetos, necesitamos usar el system.out.print y pasarle como parámetro el objeto que quiero imprimir. En este caso, mi gato. Igualmente, para el objeto mi perro. Ok,
Ya tenemos lista la prueba de los toString. Ahora procederemos a probar cada uno de los métodos para cada uno de los objetos. Entonces también necesitamos usar el system.out.print para mi gato. Voy a elegir primero los métodos propios del gato, que son maulla, y ronronea. Mi gato punto ronronea, seguido de los métodos que son de la clase padre. Mi gato punto come, system.out.print, mi gato punto duerme. Ahora lo mismo para el objeto mi perro punto ladra, system.out.print, mi perro punto muerde. Los métodos heredados: mi perro punto come, system.out.print, mi perro punto duerme. Entonces, con estos ejemplos podemos notar que mi gato, por ejemplo, se puede ejecutar el método maulla, que está en la clase gato, y también se puede ejecutar el método ronronea, que también se encuentra en la clase gato, pero por medio de la herencia o generalización también podemos ejecutar los métodos heredados de la clase animal a través de un objeto de la clase gato. Este objeto mi gato es de la clase gato, pero por medio de la herencia podemos ejecutar los métodos de la superclase, o sea, la clase animal. Procedemos a guardar y a ejecutar este ejemplo. Como podemos notar en las impresiones, nos está mostrando la impresión del toString del objeto mi gato, donde tiene cada uno de los atributos que hemos asignado, incluso de la clase animal, y también la impresión del toString del objeto mi perro, que también tiene la impresión de sus propios atributos, como nombre propio que pusimos Adam y es bravo que pusimos como true, y la impresión de los atributos de la superclase, que es la clase animal, especie canino, tipo carnívoro y es doméstico a true. También podemos ver que está ejecutando correctamente el método maulla y el método ronronea, que son de la clase gato. También está ejecutando a través del objeto mi gato el método come y el método duerme. Por parte de mi perro, el objeto de la clase perro, está ejecutando el método ladra, luego ejecuta el método muerde, y también está ejecutando los métodos de la superclase, que son come y duerme. Con esto entonces concluimos la clase de hoy, en donde hemos estudiado la relación de generalización o herencia, que es uno de los tipos de relaciones que se utilizan en la programación orientada a objetos y
que a través de ella pueden ser creadas clases que hereden atributos y métodos de otra clase.